Continúa en el uso de la palabra el doctor Julián. Señora juez, muchas gracias. Al doctor Orduz también agradecerle atender el llamado a este testimonio. En sus respuestas usted nos habló acerca de la calificación de los cancerígenos según la IARC. Y pues como es bien sabido para las personas que han visto esa calificación, dentro de ese grupo de agentes cancerígenos se encuentra, pues además del asbesto, varios materiales como los rayos X, algunas mezclas como el alcohol o como el polvo de madera, y algunas circunstancias de exposición como la fabricación de varios tipos de cosas como muebles, gabinetes, etc. Quisiera preguntarle a usted, aprovechando su conocimiento científico, ¿significa que si cualquier persona tiene contacto con esos materiales, inmediatamente le da cáncer por el hecho de estar en esa lista? ¿Cómo interpretar que uno de esos materiales, mezclas o circunstancias de exposición aparezca en esa lista de la IARC? Generalmente la conclusión final que saca la IARC acerca de cada una de estas sustancias y la reconoce como causal de cáncer en humanos, ha tenido usualmente un estudio en animales previamente, y en modelos experimentales pues han encontrado por ejemplo cáncer de pulmón por el polvo de maderas duras, o cáncer de los senos paranasales por el polvo de maderas duras, primero en animales, cuando ya se demuestra que es un carcinógeno productor en animales por estos modelos experimentales, entonces se hacen estudios epidemiológicos en humanos, ¿cierto? Entonces los estudios de los cuales se ha derivado esta inclusión dentro de sustancias cancerígenas humanas es porque se han hecho estudios epidemiológicos en humanos, pero es importante aclarar que no se tienen los casos, digámoslo así, como tales, ¿cierto? Sino en general, ¿cierto? Y se manejan, son como programas estadísticos de riesgos. O sea que en el caso concreto del cigarrillo, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, los estudios, por ejemplo, que se hicieron en la década del 50 y que fueron los primeros que se hicieron sobre cáncer de pulmón en humanos, pero fueron estudios epidemiológicos, no estudios porque como no se puede experimentar en humanos y poner, entonces son estudios epidemiológicos lo que hay como demostración y como suficiente evidencia para incluirlos en la lista de la IARC. Pero es importante tener en cuenta que en la lista de la IARC en este momento hay más de 380 sustancias que están ya con evidencia de ser productores de cáncer pulmonar en animales y que están esperando, digámoslo así, porque en un futuro, cuando estén los estudios epidemiológicos, incluirlos en la lista en los humanos. Entonces, entra un dilema, y es que la pregunta es, ¿será que todas las sustancias que estamos utilizando a nivel industrial o para fumigar los cultivos en el mundo entero o para esterilizar el agua en el mundo entero son la causa de cáncer, son causa de cáncer? Entonces, ¿qué haríamos, cierto? ¿Qué haríamos? Porque entonces el mundo quedaría paralizado si nos pusiéramos por el camino de la prohibición, por ejemplo, ¿cierto? Si vamos a prohibir todo lo que es en un futuro relativamente corto, por decir 20 años, vamos a meter a todos los materiales que estén demostrados como cáncer, productores de cáncer, no solo en el pulmón, sino en todo el cuerpo humano, entonces el número va a ser de miles de sustancias industriales y que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, cierto? Es decir, ¿cómo nos vamos a meter en ese problema? Entonces, la verdad es que lo que ha sido más efectivo no es prohibir las cosas, sino reglamentarlas, ¿cierto? Porque desaparecer en un 100% los riesgos es absolutamente imposible. O sea, que si suponemos que el ambiente tiene una proporción importante en el desarrollo del cáncer en las personas, entonces tendríamos que
meter en una urna de cristal prácticamente a los seres humanos y entonces no podrían respirar sino un aire purificado, pues es decir, algo que está muy lejos probablemente de que la humanidad sea capaz de hacer. Entonces el camino más obvio es, bueno, vamos a tratar de disminuir el riesgo en las proporciones posibles en cada momento de la manera más estricta, ¿sí? Vamos a tratar de que eso no ocurra. Si no pensáramos en el riesgo de mortalidad, sino que pensáramos en un riesgo de muerte, de cáncer, sino de muerte. Entonces, por ejemplo, conducir un automóvil o ir en un automóvil conlleva el riesgo de muerte, ¿cierto? Entonces, el cantante vallenato que acaba de morir en un carro, entonces iban 4 en el carro y solamente él se murió, ¿cierto? Pero si quisiéramos prohibir totalmente el riesgo de muertes accidentales, entonces tendríamos que prohibir las motos, que hay 90 muertes mensuales en Medellín por motos, tendríamos que prohibir, nadie podría montarse a un avión, porque si bien es cierto, no todos los aviones se caen, los que se caen casi todos se mueren, ¿cierto? Entonces, o sea, es muy importante aclarar que una cosa es que haya actividades peligrosas y otra cosa es que haya riesgos que se puedan controlar, ¿sí? Entonces, las actividades peligrosas es muy probable que no se puedan, pues porque había que prohibir todo prácticamente, entonces toda la vida de la población humana habría que prohibirla prácticamente, porque toda conlleva un peligro, no se podrían hacer edificios de más de 3 pisos, porque de ahí para adelante el que se caiga se puede matar, ¿cierto? Entonces, una cosa es que encontremos y tengamos claro los peligros que conllevan X o Y actividades, y otra cosa es que si el riesgo es extraordinariamente alto o es un riesgo pequeño o es un riesgo moderado, y entonces las medidas reglamentarias que tenemos que hacer, si es un riesgo alto, deben ser más estrictas, si es un riesgo moderado, un poco menos estrictas, y si es un riesgo leve, menos estrictas. O sea que el camino, a mi manera de ver, es indudablemente la reglamentación, y me parece que prohibir, si fuéramos justos, digámoslo así, con todo lo que conlleva peligro y con todo lo que conlleva riesgo para la muerte de las personas o para el cáncer de las personas, no tendríamos cómo hacerlo. Sería inviable, digámoslo así, desde el punto de vista generalizado hacerlo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una reglamentación, una exigencia a las empresas que cada vez tengan unos programas más ordenados, más organizados, más estrictos, con un seguimiento mucho más preciso y con los métodos y los instrumentos que haya en cada momento más eficientes para hacer el diagnóstico precoz de las enfermedades y para retirar de la exposición cuando se llegara a encontrar algo, para evitar que no progrese la enfermedad. Doctor Orduz, nos ha explicado usted desde el punto de vista científico cómo se hace para que un material de estos entre a esa lista de cancerígenos. Yo quiero ponerle un ejemplo para aterrizar todos esos conceptos científicos más al tema aquí entre abogados y mortales. Por ejemplo, los rayos X están dentro de ese grupo de cancerígenos. Si yo voy a una clínica y me saco unos rayos y me tomo una radiografía, como eso está dentro de la lista de cancerígenos, ¿quiere decir que me va a dar cáncer inmediatamente? ¿O de qué depende que me dé cáncer cuando me expongo a alguna de estas materiales que están en esas listas? Generalmente depende de la dosis de exposición y de la susceptibilidad genética. Hoy por hoy, por ejemplo, se sabe que hay genes protectores. Por ejemplo, hay genes protectores para tuberculosis y genes de susceptibilidad para tuberculosis. Y hay genes protectores para el asma ocupacional por isocianatos, por ejemplo, en los pintores de pistola, y hay genes de susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, dependería de la cantidad a la cual estuve expuesto y mi especial susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad.
Entonces, de conformidad con lo anterior, se puede concluir, y si no le pido nos precise, que esos materiales no dan cáncer per se, sino que dependen de circunstancias como las que usted nos ha dicho. O sea, sí, la respuesta es un poco difícil. Todos esos materiales generalmente conllevan una susceptibilidad genética, o sea, para que se desarrolle la enfermedad, pero hasta el conocimiento actual no se ha visto para muchos tipos de cáncer susceptibilidad genética evidente, ¿cierto? O sea, que se pueda mostrar que esta persona, es posible que en un futuro con el desarrollo del genoma humano pueda ocurrir eso, pero hasta la fecha no hay, o sea, no pudiera decir uno que una persona expuesta a tal sustancia nunca le va a dar la enfermedad, independientemente de la cantidad de exposición que tenga, ¿no? En relación con el asbesto, doctor, usted nos ha dicho que conoce, nos ha mencionado que después del 2005 acá han habido más regulaciones en relación con el uso seguro del crisotilo. ¿Usted conoce específicamente qué regulaciones se han proferido? ¿Le podría contar al despacho cuáles conoce? Hay una normatividad, pero no recuerdo exactamente de qué año es, creo que es del 2012. Que naturalmente exige que los controles ambientales y que las mediciones ambientales se hagan con una cierta periodicidad, al igual que los exámenes y al igual que los seguimientos de estos trabajadores, que tengan un mejor control ambiental y una mejor vigilancia en las personas. ¿Sí? Doctor Orduz, en una de sus respuestas cuando rindió su exposición, nos señaló que en la revista Science hay un estudio que demuestra que el 30% de la culpa, por decirlo así, es del ambiente y de la genética, el 70% corresponde a un error de transcripción celular. ¿Fue que nos podría explicar a qué hace referencia ese término? El proceso, digámoslo así, de la vida consiste en que una célula, a medida que va envejeciendo, de esa célula salen dos nuevas células, y de cada una de ellas salen otras dos nuevas y así sucesivamente. Ese es el proceso de replicación celular, que es el fenómeno que hace que la vida persista, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando una célula se divide en dos, la información genética de esa célula la tiene el DNA y existe una codificación de transcripción de ese DNA, que es una molécula de RNA. ¿Sí? Entonces, estos dos materiales genéticos son los que generalmente, por ejemplo, conllevan el color del pelo de una persona, el color de ojos de una persona, el tamaño en altura, el tamaño, la fisonomía, digámoslo así, el fenotipo de la persona. Esa información la lleva el ADN, ¿cierto? La estructura genética de la persona. Entonces, lo que la revista Science publicó es que, como en cada una de las duplicaciones de una célula en dos, se lleva esa información, para que esa información ocurra en las dos siguientes y a su vez indefinidamente, cuando se hace esa replicación de ADN de esta célula original a esas dos, puede ocurrir un error. Y ese error puede conllevar a que a partir de esa célula, todas las que vengan en esa cadena cometan el error, sigan cometiendo el error. Y el resultado final es que no es una célula normal del pulmón, sino una célula que tiene las características de un cáncer, ¿cierto? Que es una replicación desordenada, que ya no recuerda cómo era la célula original, que requiere, como es excesivamente rápida, requiere mucho consumo de energía y va consumiendo toda la energía de todas partes, y tiene una tendencia a sembrarse en diferentes lugares del cuerpo, ¿cierto? Ese es el proceso de un cáncer de cualquier parte del cuerpo. Entonces, el error es por decirlo así, en la fotocopia que le toma el ADN original para darle ese ADN a sus dos células siguientes.
ahí es donde ocurre el error, según la revista Science, en un 70% como causa del cáncer en el mundo. Gracias, doctor Orduz. También usted nos decía en una de sus respuestas que existe mucha literatura mundial que ha concluido que el tabaquismo multiplica por 25 el riesgo de estas enfermedades, entre otras el cáncer de pulmón, mesotelioma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted nos puede precisar a qué literatura hace referencia? ¿Nos puede dar algún ejemplo como para acudir a ella en caso de necesario o ilustrar al despacho en ese sentido? No, la mayoría de los textos de neumología, en la parte que corresponde a las enfermedades asociadas a la exposición a asbestos, tienen esa información con reseñas bibliográficas de los artículos que hicieron las demostraciones. Por ejemplo, le podría decir, la Sociedad Española de Neumología, la CEPAR, publicó un documento oficial sobre los efectos pulmonares de la exposición a asbestos en el año 2005. La Sociedad Colombiana de Neumología publicó un documento sobre las enfermedades respiratorias ocupacionales en el año 2009. Es un documento que yo tuve la oportunidad de ser el editor, el coordinador del documento. Es la posición oficial de la Sociedad Colombiana de Neumología sobre estos temas, y hay un capítulo específico sobre el asbesto, ¿no? El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Estados Unidos, la NIOSH, tiene también un documento oficial, lo mismo que la Asociación Americana de Toras, que es del 2004, si no estoy mal. O sea, la OIT tiene también un documento al respecto. O sea que, pues así de memoria no tengo exactamente pues la referencia bibliográfica, pero con mucho gusto yo se la podría facilitar, ¿sí? Doctor Orduz, ¿conoce usted en vista de su vasta experiencia en todos estos temas, conoce usted de algún caso de asbestosis, mesotelioma, cáncer de pulmón o similares asociados con la empresa Incolvest? No. Incolvest no tiene sede en Antioquia, ¿no es cierto? Sí. Venden para todo el país. Sí, pero no, yo realmente no tengo conocimiento de casos de Incolvest. Por el momento no tengo más preguntas, señora juez. Gracias. Doctor Wilson. Muchas gracias, señora juez. Preguntas de contrainterrogatorio. Dos preguntitas solamente, doctor Orduz. De conformidad con su experiencia y conocimiento, ¿se puede decir que en Colombia se combaten los riesgos para la salud que producen el uso del sílice y el asbesto? Sí, claro. O sea, los programas de reglamentación, de control de los niveles de contaminación ambiental se vienen realizando desde hace mucho tiempo y cada vez son más exigentes. ¿Sí? Yo les comentaba que nosotros tuvimos ese programa con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales cuando era monopolio hasta el 2004, de esas 44 empresas que estaban con exposición a sílice, a asbesto y a carbón en Antioquia, ¿sí? Y tenía como fin medir la contaminación ambiental y medir el impacto con las radiografías y espirometrías en las personas. Y con base en eso se hacían recomendaciones, ¿cierto? Si se veía que la contaminación era muy alta, pues se recomendaba contratar una empresa de ingenieros para que hicieran unas mejoras en el ambiente. Y muchas empresas lo han hecho durante estos 20 o 30 años, ¿cierto? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asesorar a empresas del Grupo Corona y ellos han mejorado ostensiblemente los niveles de contaminación, ¿no? En el caso concreto de la mina, los informes de mediciones que hizo el Seguro Social en esa época muestran que los niveles de contaminación disminuyeron durante esos 20 años de manera significativa, ¿cierto? Entonces, a medida que ha habido una normatividad más exigente, las empresas se han acogido pues, y han invertido económicamente para mejorar esos niveles de contaminación y esos ambientes. Y en los últimos años,
en que las reglamentaciones son más estrictas, pues han tenido que hacer unas inversiones mayores. La otra pregunta era ¿cuál? Perdón. No, no se la he hecho todavía. Bueno, y la última pregunta, usted mencionó un caso en la empresa Peldar, que solamente recuerda, que solamente supo de un caso. La pregunta es esta, ¿ese caso no debió haber pasado por la Junta Regional en virtud de las consecuencias que produjo para la salud de ese trabajador y en general para lo que podría ser consecuencia para todos los trabajadores? No haber sido obligatorio, no haber sido de obligatorio manejo y conocimiento de la Junta Regional. La verdad es que ese caso yo no tengo un conocimiento directo, ¿cierto? Sino tengo una información verbal, digámoslo así, acerca de ese caso. Tendríamos que buscarlo y encontrarlo y aclarar bien la situación, ¿cierto? Yo no lo vi, pues no tuve oportunidad de verlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que a las juntas de calificación no llegan los casos que son reconocidos por las empresas inicialmente y por las administradoras de riesgos laborales. O sea, si una, por decir cualquier cosa, por fuera de los programas de vigilancia epidemiológica de las empresas, una EPS o un hospital cualquiera tiene la impresión de que este individuo tiene, por decir cualquier cosa, una asbestosis o un mesotelioma maligno, entonces esa institución solicita que la EPS califique ese caso como una enfermedad ocupacional, que no se vio en los programas de vigilancia, sino que lo encontró alguien en la atención de salud de un individuo, ¿sí? Entonces, si la EPS califica eso como enfermedad profesional, entonces le da una solicitud a la ARL en la cual estuvo ese individuo para que reconozca el caso y asuma la responsabilidad económica de ahí para adelante del caso, es decir, le pague todo su servicio de salud, ¿sí? La ARL puede decir, no, yo no creo que eso sea una enfermedad profesional, esa es una enfermedad común en un individuo que estuvo expuesto a una sustancia que pudiera haberle dado la enfermedad, pero que esa no fue la causa, ¿cierto? Yo no creo que esa sea la causa. Entonces, ahí se genera una controversia jurídica. Entonces, ese caso, la EPS o ese trabajador solicita a una junta de calificación que dirima esa controversia, ¿sí? Entonces, ese es el caso que llega a la junta de calificación, ¿cierto? El otro caso es que la EPS dice que es una enfermedad profesional, la ARL dice, estoy de acuerdo, eso sin duda es una enfermedad profesional, ese caso no llega a la junta de calificación, porque no hubo desacuerdo, digámoslo así, entre los entes básicos de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, puede haber muchos casos de enfermedad profesional que no pasan por las juntas de calificación. Conforme. Muchas gracias, señora juez. No más preguntas. Doctor Camilo. No hay preguntas. Preguntas de aclaración o refutación de lo que preguntó el doctor Wilson, doctora Stephanie. No, señora juez, no tengo más preguntas. Doctor Julián. Tampoco, señora juez, muchas gracias. Bueno, no tenemos más testigos, señores apoderados. Ya terminamos. Bueno, entonces, no siendo otro el objeto de esta audiencia, el juzgado declara cerrada la recepción del testimonio, ordena que por secretaría se remita el despacho comisorio ya auxiliado al despacho de origen. Esta determinación la notificó a ustedes en estrados. ¿Alguien tiene algo que decir? No. Bueno. Las copias, no, sí, arriba en la secretaría les expiden copias de video y del acta. Bueno, no siendo otro el objeto de la audiencia, se da por finalizada siendo las 10 de la mañana. Muchas gracias por la asistencia y la colaboración. A usted, doctor Carlos Eduardo, por toda su exposición. Quedan en libertad de retirarse. Muchas gracias.